Tengo la suerte hoy de traer a Calle 11 a uno de mis escritores latinoamericanos favoritos. Renato Cisneros, de veras qué honor volverte a tener en este espacio y en esta conversación. El silencio que a nosotros nos unió, para decirlo claramente, tu primera novela fue la primera entrevista y ahora tengo el regalo de contar con este libro como pretexto para la segunda. Bueno, el gusto es mío, Ricardo. Estoy muy contento de estar nuevamente en México y otra vez conversando contigo, de verdad. Traigo como primera pregunta un puente entre aquella novela, ¿no? El silencio que nos separa y esta, el mundo que vimos arder. Eh, Aquella novela tiene muchas aristas, pero tiene un ángulo muy potente sobre los límites de la lealtad. Mm, mm. Y no hablo más de aquella novela porque ya lo hicimos, pero tengo la impresión que la lealtad se volvió a presentar en este libro. Y sobre todo la lealtad cuando, el mundo que vimos arder, cuando las cosas arden. En lo más íntimo, la pareja, la Sí, familia, sí. y en lo más público, el planeta entero. Y no hablo del cambio climático solamente. La lealtad como tema que te interpela, Mm. ¿lo tienes identificado? Eh, pues mira, yo pensaba que no habían muchas conexiones entre esta novela, que de hecho es como mi primer abordaje de la ficción más convencional, y aquella novela que escribí sobre mi padre. Em, pero claro, a veces uno em, digamos, se embarca en proyectos y toma decisiones supuestamente racionales y deja de ver esas conexiones subterráneas que sin duda existen. Aquí nuevamente vuelve el tema militar, ¿no? Mi padre fue militar. eh, y este asunto de la lealtad que tú mencionas, claro, aquí está absolutamente relacionado con los personajes, ¿no? Tal vez en aquella oportunidad yo escribía sobre mi padre y me sentía un poco desleal como hijo, pero absolutamente leal como escritor, ¿no? Porque mi lealtad era con la historia más que con mi padre. Todos los días nos hacemos preguntas sobre quiénes somos y cómo sernos leales y cómo ser leal a los afectos. Mm, Déjame primero abordar la batalla íntima. Toda separación, la amorosa, pero también la fraternal, ¿no? También la que uno tiene con los amigos, en fin, implica no solamente cuestionarse a propósito de la relación, sino mm, de quién es uno mismo. Y sí, esto le pasa al personaje principal, que es este hombre que en efecto abandona Perú, vive en Madrid, está casado con una mujer alemana. Esto arranca con una separación, un divorcio, y pues no se pregunta sobre si la relación valió la pena, sino si él vale la pena. sí, o sea, ambos personajes, tanto ese que está instalado en la contemporaneidad, ¿no? Y que vive este divorcio, como el otro personaje peruano, migrante también, que termina participando en la Segunda Guerra Mundial. Ambos ven su mundo implosionar de manera muy distinta, ¿no? Uno con la violencia más explícita, la violencia de la guerra, con un espectáculo de crudeza que él mismo provoca, él arroja bombas y él ve el mundo literalmente arder, pero el otro efectivamente también ve cómo su mundo se desconfigura, primero con el divorcio y luego cuando vuelve a Perú, constata que sus relaciones amicales y familiares ya no son las mismas. La polarización política ha hecho lo suyo, el paso del tiempo ha hecho lo suyo, él cree regresar a su país, pero claramente ese país no es el mismo que dejó. Entonces, sí, con códigos más contemporáneos, también ese personaje sin la necesidad de una guerra, de una épica bélica, también ve su mundo, eso, difuminarse, ¿no? Esta ficción sí permite abordar con mucho talento, como lo haces tú, varios de los dilemas de la época, ¿no? Sí, el primero es este de la polarización que cómo asfixia, ¿no? Uf, Cómo somete todo el tiempo, pone en cuestión lo que creemos, lo que pensamos, sí, sí. lo tensiona todo. Luego, una época en que el planeta está reaccionando pues, fuerte en contra nuestra, ¿no? Porque hay que decirlo, ¿no? Es la pandemia, es el calentamiento global, Mm, algo hemos hecho muy mal y el planeta lo está reclamando. Y por el otro lado, pues las relaciones interpersonales, la familia está modificándose. Estos dilemas están bien reflejados aquí y sí te quiero preguntar un poco por qué pensaste que a través, todavía me queda en la historia del periodista, ahorita paso en el segundo bloque a hablar de este bombardero, te sirvió para abordar esos dilemas. Y aquí te pregunto un poco por ti, pero también por el personaje. sí, es curioso porque el
El título, cuando yo puse el título, lo pensaba únicamente en función de la historia, ¿no? En función de cómo estos personajes ven el mundo arder. Pero claro, pasan los meses y también entiendo esas otras resonancias que el título tiene, ¿no? Hoy todos somos testigos de un cambio de época. Estamos viendo cómo el mundo en el que crecimos y en el que empezamos a convertirnos en adultos se va pareciendo cada vez menos al mundo en el que nuestros hijos se van a convertir en adultos. Muchos de los paradigmas que antes sentíamos que eran indiscutibles se han vuelto susceptibles de interpretación, ¿no? Tú lo has dicho bien, por el tema ambiental, por los cambios en el sentido de lo familiar, por cómo se han trastocado conceptos antes tan unánimes como democracia, libertad de expresión, derechos humanos. Hoy todo eso se está revisando. Entonces, sin duda, también el título habla de este tiempo en el que otra vez la violencia de la guerra se vuelve a reproducir y junto con ella la violencia de la polarización, la incapacidad de conversar, la intolerancia de parte de ambas partes. Y por eso es que el libro también es un homenaje al diálogo. Aquí hay mucha gente que conversa y que logra cosas conversando, que logra revelaciones a través de las historias que se cuentan. Quizás los libros son el único lugar que nos queda para producir ese diálogo que fuera de los libros se nos está haciendo difícil. Perdóname si impongo mis lentes subjetivos y sobre todo mis lecturas. Siempre me he preguntado por qué desde muy joven el mundo de ayer de Stefan Zweig me llamó Mm, tanto la atención. mm, Eh, claro. Desde luego la gran pregunta que me hago en el fondo es, ¿por qué un hombre que tenía tanta expectativa del mundo por venir acabó quitándose la vida? Sí, sí, Y muchas veces me respondo, porque quizá estamos viviendo una coordenada que se parece mucho del totalmente. mundo de ayer y donde tienes que tomar la decisión si apalancas el optimismo o de plano, ¿no? Renuncias al futuro. Bueno, sin duda esa lectura fue una de las que me acompañó durante los años de trabajo en esta novela. Y yo recuerdo mucho ese momento en el que Zweig, hablando de todo lo bueno que ocurrió en Europa al inicio del siglo XIX, y cómo él dice algo así como esos resplandores que veíamos al fondo, en la línea del horizonte, y que creíamos que eran las luces de un tiempo nuevo, en el fondo eran los estallidos de la guerra a la que nos estábamos abismando, ¿no? Y eso que él describe con toda esa capacidad intelectual que tiene, yo creo que es lo mismo que estamos viviendo ahora, ¿no? Estamos, tal vez por ignorar demasiado el pasado, estamos volviendo a irnos de bruces contra esa misma Me violencia. he preguntado muchas veces qué habría pasado si Zweig hubiese tenido un recuerdo del futuro, por ejemplo, el mundo en 1963. Mm, Si habría renunciado o habría abrazado el pesimismo como lo abrazó al final. Tenemos que hablar del otro personaje que me parece muy interesante, Matías Guirato Roeder, que es un peruano que al mismo tiempo tiene lealtad con Italia y tiene sí, lealtad con Alemania y tiene lealtad con Estados Unidos y en ese sentido es un personaje del mundo y sí, sobre todo es un migrante. Si me dejas ir a corte, quiero hablar ahora de genial, las lealtades y la migración y cómo la migración te quiebra esas lealtades, sobre todo en una época como la que le tocó a él vivir, que en efecto es la de la guerra. estupendo. Nato, Hablemos sobre muchísimas gracias. Matías. Vamos a corte. Regresamos en un momento más. Esto es Calle 11. Estamos hablando con Renato Cisneros, nos trae su más reciente novela, siempre hay que aclararlo, El Sí, mundo que yo vimos también soy arder. enemigo de decir la última novela porque Sí, pareciera claro. que, ¿no?, que hay algo de fatalidad en esa afirmación. A ver, pronto es muy satisfactorio cuando hayas un personaje que nadie más había descubierto y que tiene tantas cosas por decir. Mm. Merece un artículo, que fue tu caso, merece un relato, merece ser personaje fundamental de una novela. A ver, tu encuentro con Matías, Bueno, ¿dónde te lo topaste? ¿En tu caso también fue en un taxi? yo escuché la historia de Matías por primera vez en una reunión familiar, a la que casi no voy, y hago énfasis en el casi porque también jugó ahí un papel el azar en esta novela está reapareciendo constantemente. Y escuché a una tía hablar de un viejo tío suyo que había nacido en Trujillo, en el Perú, hijo de una inmigrante alemana, em, que terminó por una serie de asuntos rocambolescos participando de los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial, defendiendo a los Estados Unidos, y que vivió una enorme encrucijada moral el día que le dijeron tienes que bombardear la ciudad de tu madre, ¿no? Tienes que bombardear Hamburgo.
Él no había nacido en Hamburgo, pero su madre sí, y en Hamburgo todavía vivían sus abuelos y sus parientes a los que él ardía por conocer. Se escribía cartas con el abuelo. Exacto. Entonces, cuando yo supe esa historia y supe que ese personaje había vivido, escribí una columna de la que me olvidé, porque estaba tan metido en la novela de mi padre, y solamente en la pandemia reapareció esa historia. Facebook me la recordó, no O vi... sea, lo escribes a partir de la narración de la tía. Sí, pero era ¿La investigaste? No, No, nada más te llamó la atención el dilema. no la investigué. Como te digo, estaba tan metido en el otro libro que dije, bueno, voy a escribir una columna al respecto para dar cuenta de que este hombre Mm. existió. Y cuando reencontré ese tema en el 2020, en plena pandemia, me interpeló de un modo inusitado. Tal vez porque yo ahora era un migrante también y podía entender un poco mejor la psicología de ese hombre que en su día dejó el Perú para abrazar un destino que nunca terminó de abrazar, por cierto. Y mi primer gesto fue periodístico. Yo quería saber qué había pasado con él. Llamé a la tía nuevamente, pero no podía viajar, no podía ir a bibliotecas. Tampoco me hubiese servido de mucho porque no hay información sobre él. Así que yo siempre digo que mi decisión pandémica radical, así como gente se divorció, gente que dejó el trabajo, gente que se fue a vivir al campo o a la playa, eh, Fue mi- buscar a Matías. fue inventármelo, Ya. fue imaginármelo, ¿no? Fue renunciar a mi voz anterior. Mis libros anteriores siempre habían estado escritos en función de la memoria familiar, de cosas que yo había vivido o que gente que muy cercana había vivido, y abismarme a los mecanismos de la ficción e imaginar con mucha información de por medio cómo pudo haber sido la vida de este hombre que terminó huyendo de la violencia de su padre sin saber que iba a ser fagocitado por una violencia todavía más cruenta. No, no quiero echar a perder la lectura, pero sí vale la pena decir que es un individuo que ingresa al ejército de Estados Unidos. Sí, como ingresaron muchos migrantes cuando estalla Pearl Harbor, hay un fervor bélico en Estados Unidos, todos quieren matar japoneses, todos quieren formar parte de la novísima Fuerza Aérea, todos se autoperciben como pilotos de combate, pilotos de cazas, y Matías encarna, digamos, a un personaje como eso. Ahí me surge una primera duda. Perú, que tiene una migración japonesa tan importante, Sí, ¿también los peruanos querían matar japoneses? buena ¿O pregunta. Matías no se ve interpelado por ese dilema? Buena pregunta, porque, digamos, el papel que juega Perú en la Segunda Guerra Mundial es anecdótico, ¿no? O Pero así sea, es emocional, como cualquier habitante sí, del sí, planeta. hay una declaración a la guerra, hay una declaración de guerra contra Alemania que es por supuesto minúscula, pero no sé qué tanto en ese momento la comunidad japonesa en Perú podría haber A ver, Rex. reaccionado a lo que venía sucediendo en el A Pacífico. Matías, tú has dicho, le quedó chico Perú. Sí. Y eso es algo que nos pasa a todos los latinoamericanos, todavía no sé por qué. Como ocioso decir una barbaridad así, pero lo decimos, ¿no? Bueno, A ver, sí, perdón, sí. la pregunta es, ¿por qué le quedó pequeño? ¿Porque no tenía lazos sanguíneos? Porque no tiene una relación sana con su padre, ¿no? Y porque quiere sobre todas las cosas conocer esa ciudad en la que viven ese hombre y esa mujer que son sus abuelos, que le resultan tan inspiradores en las cartas que le envían desde Hamburgo, ¿no? Le envían cartas, le envían regalos, le envían fotos de los antepasados de la familia materna, y él siente que pertenece más tal vez a esa sociedad y a ese enclave familiar que a este clan en el que está este padre italiano que es un macarra, que tiene una vida medio delincuencial, y esta madre abnegada con la que se siente muy cercano, pero a la que le reprocha su parálisis, ¿no? Su no saber desmarcarse de ese hombre violento. Entonces él dice, si ella no se mueve, me muevo yo, ¿no? Y quiere irse a Hamburgo y termina llegando, pero por el camino equivocado. ¿Oíste el avión? No Sí, será Matías y esto es Hamburgo. y nuevamente el azar y la suerte conspirando a favor de esta historia. Déjame no abundar en lo que pasa o cómo se resuelve ese dilema de bombardear o no Hamburgo, pero ahora sí, estos dos personajes apartados por pues, medio siglo de distancia se dicen cosas. ¿Qué se dicen? ¿Qué respuestas se encuentran en la biografía el uno del otro? Bueno, el narrador que está viviendo en la Madrid de hoy, ¿no? Este narrador contemporáneo, también ha dejado el Perú quizá por las mismas razones que lo dejó Matías medio siglo antes, ¿no? Em, Queriendo abrazar una fortuna, una suerte que no termina por encontrar.
Yo creo que se parecen mucho, a pesar de que los distancia en 50 años. Y creo que ambos encarnan un tipo de migración también, ¿no? Em, yo me sentí muy reflejado y me vi mucho también en Matías en un sentido, pero también la historia me permitió reconocer los privilegios de mi migración. Claro, no es una migración por hambre. Exactamente, yo me pude perfectamente quedar en el Perú hace 9 años y me fui porque estaba demasiado cómodo y para alguien que le gusta mirar el mundo, la comodidad puede ser un peligro. Pero la gran mayoría de migrantes, sobre todo pienso ahora en los latinoamericanos, vive migraciones mucho más violentas, migraciones inciertas, migraciones que al ser involuntarias, ¿no? Los obliga a siempre estar pensando en su país, ¿no? Déjame cerrar la conversación con una pregunta que nos va a quedar grande para el final, pero vale la pena tocarla, tantearla un poco. El mundo por venir, no el Mm. de ayer. ¿Te da miedo? Y déjame poner de una vez el escenario. Un mundo donde Estados Unidos puede estar gobernado de nuevo por Donald Trump. Mm. ¿Te da miedo? Tengo una hija de 6 años y una hija en camino que nacerá dentro de 5 meses. Por supuesto que me da miedo el mundo en el que ellas van a volverse algún día mayores de edad y van a querer defender derechos que ojalá en ese momento no sean del todo inviables, ¿no? Por supuesto que me da, pero también me da curiosidad, ¿no? Yo intento no ser fatalista a pesar de los enormes indicios que la ¿Qué realidad te nos da da. miedo en concreto? Me da miedo que se pierdan las libertades, ¿no? O sea, que liderazgos de este tipo arrasen con las libertades. Sí, y creo que existe el riesgo porque no nos gusta mirar atrás. El pasado tiene más la prensa, el pasado, la gente tiene mucho más curiosidad por el futuro que por el pasado. En esta novela hay un momento en el que yo hablo de la historia de Sodoma y Gomorra, ¿no? Y en la Biblia, el personaje que gira y que mira Claro, atrás es penalizado. Y yo que siento se que vuelve estatua de sal. se vuelve una estatua de sal, la mujer de Lot, ¿no? Mira atrás y, y pierde todas sus facultades. Y yo siento que el mensaje que debería animarnos hoy es precisamente ese: hay que mirar atrás, hay que girar la cabeza, hay que entender qué ocurrió en el pasado de nuestras sociedades y en el propio para saber anticiparnos a lo que va a venir, porque la historia es cíclica. ¿Qué es lo que te entusiasma del mundo por venir? Em, ¿Qué me entusiasma? Lo que me entusiasma hoy, creo, ¿no? Ciertos seres humanos que logran ser inspiradores en medio de la desgracia, de la adversidad, que son contracorriente, que logran inspirar a otros. Eso me entusiasma. Al final de Y cuentas, espero que mis hijas se parezcan más a ese tipo de persona que, que a otras, ¿no? arder no deja de ser una palabra con doble sentido. Con Cuando doble hay sentido. ardor, hay empatía, Sí, y también cuando ardes, exacto, lo hay destruyes destrucción, todo. pero hay pasión también, sí. Y tal vez, qué bonito que lo digas, porque tal vez es un verbo que refleja lo que yo siento respecto de mi país y acaso respecto del mundo, ¿no? Eh, esta- este sentimiento híbrido entre querer y resistir, entre criticar y añorar, ¿no? Entre no poder olvidar y querer que muchas cosas cambien. Datos Cisneros, pues entre esos dos islotes está la literatura, está tu prosa. Faltó decirlo otra vez, magníficamente escrita esta novela. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias a Te ti, agradezco Ricardo. muchísimo. Un placer verte otra vez. Siempre da un poco tristeza terminar estas conversaciones. Quisiera una continuarlas. Lo haremos en otra ocasión. Esperamos los siguientes libros, Renato. Ojalá que me toque comentarlos contigo.